En este nuevo video vamos a definir las categorías, que finalmente esas categorías o temáticas se van a convertir en el menú que requerimos para nuestro blog y se convierte a la vez en la estructura en que se organiza la información en nuestro blog. Para establecer categorías debo de ir bueno, al inicio y en la parte de vamos a ver, de categorías, vamos a definirlas. Aquí en entradas vamos a definir las categorías, la opción categorías, y vamos a esperar a que cargue. Estas categorías que están por aquí, están ya por defecto. La categoría por defecto de nuestro blog se llama sin categoría, precisamente. Em, vamos a crear una nueva categoría. Se crea aquí en esta parte izquierda que tenemos por aquí. Vamos a escribir el nombre. Y vamos a ordenarla de acuerdo a nuestra necesidad, es decir, de acuerdo al menú que queremos que tenga y las temáticas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, póster, ajá, el póster, esa va a ser una categoría. Aquí podemos definir si corresponde a otra, es decir, que se convierta en una subcategoría, si se puede poner una descripción si es necesario. Y además, tiene un botón que dice añadir una nueva categoría, la vamos a añadir. Y vemos que aquí aparece ya la categoría póster, que además puedo editarla, borrarla y verla, etcétera. Bien, vamos a crear una nueva categoría que se llama resumen. Vamos a crear la categoría que se llama resumen. Otra que se llama organización. Ajá. Vamos a poner otra que se llama análisis de datos. Análisis de datos. Vamos a crearla. Y verlas aquí al lado derecho donde van apareciendo, ¿verdad? De la misma forma en que los voy creando. Metodología. Muy bien, metodología. Hipótesis. Vamos a poner también los objetivos. Las estoy definiendo de acuerdo más o menos a la estructura de investigación que están realizando ustedes en el curso de metodología de la investigación. El problema y quizás uno de los más importantes, el autor, que podría eventualmente convertirse en la página principal, es decir, en la primera información que va a aparecer en nuestro blog cuando los usuarios ingresen a él. En esa parte del autor es importante que haya una imagen del autor, información sobre su nivel académico, su experiencia, etcétera. Todo lo que tiene que ver con su currículum personal. Bien, ya tengo definidas las categorías que aparecen de este lado acá. Ahora voy a convertir esas categorías en un menú. Entonces vamos a ir aquí vamos a ver, nueva entrada, a ver dónde se elaboran los menús. Aquí en apariencia serían, ajá, menús. En apariencia está la opción de menús, ahí los vamos a crear. Vamos a esperar a que cargue. Y podemos observar entonces que aquí hay una opción para crear el menú. Para crear el menú. Tenemos varias opciones. Vamos a crear solo un menú, ¿verdad? Que va a ser, este es el menú principal, que es el que va a aparecer precisamente. Este es el nombre del menú, no del contenido de ese menú, sino nada más el nombre del menú. Ahora vamos a agregarle elementos. En el caso de nuestro blog, ¿en qué posición estaría ese menú? Bueno, precisamente por la plantilla que escogimos, está en la parte izquierda. En este sector oscuro que está aquí, ahí es donde va a quedar al lado izquierdo nuestro menú.
Vamos a agregar el primer elemento. Entonces, para evitar hacerlo manualmente, vamos a añadir, a elegir, vamos a ver, a las categorías, ¿verdad? Vamos a ir a la que están en la opción y dice ver todo. Y ahí vamos a ver que en ver todo están precisamente todas las categorías que nosotros creamos. Entonces le damos elegir todo. Y va a aparecer análisis de datos, autor, hipótesis, objetivos, etcétera. Vamos a decirle añadir al menú. Y así de fácil se va a cargar al lado derecho todos los elementos que va a tener el menú principal. Ujú. Ok, vamos a decirle en cuál menú debería aparecer. En principal. Olvidé indicarle. Ahí estamos, principal, y aquí aparecieron a la derecha. Le vamos a dar guardar. Ajá, para que guarde los cambios. Y vean que aquí a la derecha ya aparecieron todas las categorías que habíamos definido, que a la vez van a convertirse en nuestro menú. Un aspecto importante es que aquí en este caso están desordenadas, no fue como yo las eh, establecí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que el autor esté como página principal, entonces simplemente lo arrastro a la posición de arriba, de luego el problema que está aquí abajo, y puedo ir ordenando mi menú. Si yo lo dejo hacia la izquierda, quiere decir que va a estar como principal ese menú, pero si lo hago un poquito hacia la derecha, quiere decir que va a depender del anterior, en ese caso de autor, pero no nos interesa que quede en el mismo nivel. Entonces, autor, problema, hipótesis, ajá, objetivos, va antes de hipótesis. Vamos con la metodología, después de hipótesis. Dejemos ahí el análisis de datos, la organización, el resumen y finalmente el póster. Este póster es un póster que probablemente está dentro de la evaluación del curso, que considera importante colocar en el menú para que puedan poner una imagen que hace referencia a ese póster que van a construir. Bien, y le damos guardar menú. Ajá, esperamos mientras carga ahí. Me voy a pasar a la pantalla de visualización de nuestro blog y vamos a refrescar para ver dónde apareció nuestro menú. Y véanlo aquí. Precisamente aquí está, ya una vez que refrescó, nuestro menú al lado izquierdo. Aquí dice autor, problema, hipótesis, metodología, organización, resumen, póster. Y la categoría que inicialmente estaba por defecto, que es sin categoría. Bien, ya tenemos establecido en nuestro blog el menú que vamos a utilizar. Aquí tenemos al lado derecho, cuando vaya eh, presionando sobre cada uno de los temas, vamos a ver que en problema no aparece nada, porque todavía no hemos creado ningún contenido, ninguna información. Entonces, la única que aparece es la que es por defecto siempre, que es una que aparece ahí, que es la que establece el blog, pero que está siempre aquí, sin categoría. Ahí está. Es información que es la que aparece por defecto en los blogs de WordPress.com. Bien, en el próximo video entonces ya vamos a ver cómo vamos a ir ingresando la información que va a ir correspondiendo a cada uno de esos menús. Gracias. Nos vemos en el próximo video.